Muy buenas y bienvenidos a 8 Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los Moondrop SSP. Y primero tengo que decir que estos auriculares me han sido enviados amablemente por Shenzhen Audio, que no me han solicitado nada a cambio, ni tampoco he recibido nada a cambio, a excepción de estos auriculares que no los tengo que devolver. Como es de costumbre, ser lo más honesto posible, pero estos auriculares no me han costado nada y es bueno siempre tenerlo en cuenta. Y aunque no me han pedido nada, dejaré el enlace a su página y a los auriculares en la descripción del vídeo. Y la verdad es que he tardado un tiempo en hacer esta review, porque estos IEMs me los ofrecieron originalmente antes de su lanzamiento, que era allá por octubre del año pasado. Y me los enviaron en noviembre cuando salieron a la venta, pero el envío se perdió, o alguien los perdió por alguna parte, y cuando yo me di cuenta pues ya era diciembre y aunque me enviaron otros pues ya era Navidad y tenía un poco de jaleo y en fin, finalmente estamos aquí. Durante esos meses que han pasado desde que me lo ofrecieron, pues la verdad es que he conseguido evitar leer las reviews completas de los SSP, pero sí he visto algunos comentarios por la web, etcétera. Y básicamente lo que he leído es que son muy similares a los SSR, de los cuales publiqué la review anteriormente. Dejaré también el enlace a ese vídeo en la descripción. Y que son muy similares a los SSR, solo que con más graves. Y se podría decir que esa descripción es correcta, más o menos. Y yo personalmente no me enamoré de los SSR, eran decentes y bueno, siguen siendo decentes, unos auriculares decentes por menos de 50 euros, pero yo no me enamoré del todo de ellos y tampoco soy una persona que le gusta los graves exagerados, así que yo no estaba muy seguro de que me gustaran estos SSP. Pero bueno, vamos a hablar de ellos. Los SSP, pues igual que los SSR, pues utilizan un driver recubierto de berilio con un anillo de suspensión y un circuito magnético especial, que la verdad es que no supe explicarlo en la review de los SSR y tampoco voy a explicarlo ahora. O sea que si queréis investigar, pues podéis encontrar información. Pero personalmente, digamos que se supone que tienen unos imanes muy buenos y un anillo de suspensión muy bueno, y etcétera. La presentación de estos auriculares, la verdad es que aparte del color de la caja y la chica esta anime que aparece en la caja, pues son idénticos a los SSR. La presentación es exactamente igual, solo que en los SSR, madre mía, cuántas veces voy a tener que decir ese hoy. En los SSR la caja era blanca en vez de este color púrpura, lila o así como queréis llamarlo. Y dentro de la caja, bueno, en la parte de atrás de la caja tenemos una imagen igual que en los SSR, que hay una imagen de los componentes del IEM y un gráfico de la respuesta en frecuencia. Y dentro de la caja los accesorios que vienen, o sea, los auriculares venían metidos aquí con su cable enganchado y debajo está esta cajita de aquí, que dentro de la caja pues viene una pequeña bolsa de transporte, igual que en los SSR, y una selección de puntas de silicona de diferentes tamaños. Personalmente, igual que con los SSR, he probado varias puntas y al final he optado por las de espuma, que son las que más me gustan cuando no afectan negativamente al sonido. O en algunas ocasiones también son incómodos con algunos IEMs, pero en este caso son lo que más me ha gustado, tanto por comodidad como por sonido. Y dentro de la caja pues tampoco hay mucho más, está el manual de usuario y la tarjeta de garantía y punto. O sea que tampoco hay nada, digamos, excitante dentro de la caja. Lo que son los IEMs en sí, en cuanto a construcción y estética, pues son idénticos
a los SSR. Es más, tengo los SSR aquí y se puede ver que son, si cogemos los dos del mismo lado, son totalmente idénticos, excepto por el color. Y menos mal que el color es diferente, porque si no, no sabría diferenciarlos a simple vista. Habría que escucharlos para saber la diferencia. Son unos IEMs bastante pequeños, por no decir muy pequeños, quizás un poco más grande que algunos de los modelos de Hi-Fi-Man que he reseñado. Y se meten, o sea, son muy pequeños, entonces te permite, digamos, acostarte de lado, pero en mi caso al menos, esta forma del cable y esta forma no llega a meterse al oído del todo o a la oreja del todo. Entonces, pues si te acuestas de lado, en mi caso, pues sí que hace presión y no los recomendaría para dormir, por lo menos en mi caso. ¿Qué más decir de ello? Pues que son muy ligeros, que son unos IEMs, como he dicho, muy pequeños, y la verdad es que vamos a ver unos momentos de cerca, si puedo quitarlo, y vamos a ver uno de los SSR. Y es que, aunque son idénticos, yo los SSR decía que el acabado pues era un poco mediocre, la pintura era como una capa gruesa de pintura y tampoco daba la impresión de alta calidad, digamos. Aunque no ha cambiado absolutamente nada, solo este cambio de color a este azul más mate, digamos, pues a mí me da la impresión de que el acabado es mejor. Pero creo que no ha habido ningún cambio en cuanto al acabado, simplemente es eso, el color. Se puede apreciar que son totalmente iguales. Pero ese acabado de color, pues al menos a mí me da un toque, o le quita un poco, digamos, el toque baratillo que tenía los otros con el acabado blanco. Bueno, la parte interesante, donde sí cambian, es en el sonido. El sonido, como he dicho antes, es un sonido pues muy parecido a los SSR, pero con más graves. Pero tampoco cambia tanto. Y os voy a dejar, mira, si os muestro estos dos gráficos, el de arriba es el SSR original y el de abajo es el SSP. Y podéis ver en los gráficos que son muy similares, excepto por ese aumento de graves en la parte baja, ese aumento de graves, y esta pequeña diferencia, digamos, entre los 4 y 8 kHz. Por los demás son prácticamente idénticos. Pero al escucharlo vamos con la impresión subjetiva, digamos. Empezaré con los subgraves, como siempre, y tengo que decir que la extensión y la presencia es bastante más notable que en los SSR, pero tampoco es tan exagerado como podría parecer en esos gráficos. Hay menos caída, y eso sí se nota en canciones como No Mercy, donde la intro tiene un retumbe que no es excesivo, pero sí que encaja bien con esa canción, mejor que en los SSR. Y en el resto de los graves, pues también hay un incremento bastante notable en comparación con el otro modelo, pero esto no se deben considerar para nada IEMs para bassheads, digamos, para los amantes de graves excesivos. Y yo lo digo como alguien que no es fan de los graves excesivos. Yo encuentro niveles bastante adecuados. No parece haber menos velocidad ni definición en esas notas graves en estos en comparación con los otros, pero sí son más vivos y los encuentro más divertidos. A mí me impresionaron los graves de los TIN T2 Plus, que son unos IEMs que tienen graves de sobra cuando se necesitan, pero solo cuando se necesitan. Y en el caso de los SSP, los graves están siempre presentes y no tienen ese golpe, digamos, tan presente como los T2 Plus cuando se les aprieta. Pero no es un nivel de graves que yo encuentre invasivo.
al menos no hasta el punto de interferir con la otra frecuencia, como puede ser el caso con tantos otros IEMs que tienen un perfil en V. Y en cuanto a cantidad de graves, no calidad, pero cantidad, yo diría que están a un nivel muy parecido a los Moondrop Starfield, que son unos auriculares que a mí me gustan mucho. Perdón, unos auriculares que a mí me gustan mucho. Repito, en cantidad, no en calidad. Y la transición desde los graves altos a esos medios bajos, pues no es tan limpio con estos como en la alternativa esa más cara de los Starfield, ¿no? Pero, digamos, tampoco es tan limpio como en los SSR, madre mía, como estamos con la SSR, que las SSR tienen menos grave y estos tienen algo más. Entonces la transición en estos no es tan limpio, pero no encuentro que produzcan un sangrado que borrone demasiado esos medios más bajos. La velocidad y la definición pues, están a una altura suficiente como para mantener la calidad o la claridad, mejor dicho, de los instrumentos durante esa transición. Y mientras que no aporta grandes niveles de detalle en esas regiones, sí que mantiene los bajos. Y los bajos me refiero a las guitarras, a los bajos y a la parte baja, digamos, de otro instrumento, los mantiene bien definidos. No dan la sensación de que se mezclen entre ellos. No son unos IEMs que elegiría para enfocarme en línea de bajo como los que aparece, digamos, en Diamonds on the Soles of Her Shoes de Paul Simon o en Jack of Speed de Steely Dan, pero sí que son unos graves y medios graves o medios bajos bastante divertidos. Pasando por el centro de los medios, pues sí que está la típica caída que se encuentra en tantos IEMs y en este caso pues elimina un poco la presencia de la parte baja de las voces, sobre todo cuando hay instrumentos graves que rodean esas voces, ¿no? Por ejemplo, encuentro que en la canción de Smooth Operator de Shade, pues yo disfruto más de los instrumentos en la parte baja que la voz de Shade. Pero, de nuevo, no es ofensivo, simplemente no es genial para esas voces, ¿no? Y alcanzando la parte alta de los medios, pues hay una subida pronunciada hacia los 3 kHz que hace un trabajo decente de recuperar algo de esa presencia que se pierde en la parte baja de las voces. Y lo hace sin que sea ni nasal ni brusco. Aunque sí que he encontrado que con por ejemplo, el saxofón en esa canción que he mencionado del Shade o con otros instrumentos de la misma familia de viento metal, pues sí que pueden resultar un poco abrumadores a veces. Cuando ya nos adentramos en las frecuencias altas, utilizando canciones de prueba como Cold Cool de Patricia Barber, que lo menciono tanto, pues la sibilancia la verdad es que se mantiene bastante a raya, pero no a la perfección. Hay partes de esa canción que exhiben una pequeña cantidad de sibilancia, aunque no es suficiente para que resulten incómodos, pero sí que está esa sibilancia. Sin embargo, por ejemplo, una canción que está grabada con brusquedad y sibilancia, como If I Was Your Vampire de Marilyn Manson, por ejemplo, ahí sí que lo muestra, no lo esconde para nada. También es cierto que esa canción en concreto pues no suena muy bien en ningún auricular decente y estos no son una excepción. Esa canción es una combinación de brusquedad y graves en su mayor parte. Y ya cuando vamos llegando a los agudos altos, la sensación de aire, de brillo, pues ni es mejor ni es peor que la mayoría de opciones económicas de un solo driver dinámico. Se beneficiarían de un poco más de extensión, pero tampoco es para nada lo peor que he escuchado. Es más, está bastante lejos de ser lo peor que he escuchado en ese aspecto. En cuanto a velocidad de detalle en general, pues son decentes. Están un paso por detrás en ese aspecto en comparación con los SSR. Hacen un buen trabajo de separar instrumentos, separan bien las notas, mayormente, pero cuando las cosas son complicadas o son canciones muy concurridas,
pues ahí sí que parecen mezclarse más entre ellos los instrumentos que en el otro modelo más neutral, ¿no? Y el incremento de los graves también añade a esto. Yo diría que el control de los graves de estos en cuanto a definición, velocidad, detalle, el control que tiene sobre los graves es la parte, digamos, más impresionante de esa velocidad. En cuanto a anchura de escena y la colocación de imágenes, pues se perfilan casi igual que los SSR. No son unos IEMs muy anchos, que la mayoría de IEMs en este rango de precios no lo son. Y yo diría que están en la media. No noto grande diferencia en cuanto a la anchura comparado con el otro modelo. Y quizás en la colocación de imágenes sí que diría que es algo mejor la versión más neutral, la SSR. Concluyendo, creo que los SSP son unos IEMs más bien enfocados a disfrutar. No son lo más en nada en particular, pero tienen un sonido y un perfil de sonido y una presentación de ese perfil que yo encuentro bastante divertido para los momentos en los que estoy escuchando música, digamos, de fondo mientras que hago otras cosas, como puede ser trabajar, por ejemplo. Lo he llevado a diario esta semana durante periodos de 3-4 horas a la vez y muchas veces me he encontrado con el pie marcando el ritmo de las canciones. O sea, eso para mí significa que sí que son divertidos y sí que disfruto de ellos. No son unos IEMs hechos para enfocar y diseccionar la música. Son más bien para disfrutar de la música. Personalmente yo los elegiría encantado, por ejemplo, para paseos, para trabajar, como he dicho, o para hacer otras cosas en general en las que no me estoy enfocando en los detalles de la música. Encuentro que tienen unos graves divertidos y que el sonido en general es bastante placentero. De hecho, creo que si esto se lo dejara a mi mujer, no los vería de vuelta, porque son unos IEMs, digo, muy fáciles de disfrutar de ellos. Si eres una persona que le gustan los graves exagerados, pues estos no van a ser. Si buscas unos IEMs para una escucha crítica o para diseccionar la música, tampoco van a ser estos. Pero si buscas unos IEMs cómodos, ligeros, fáciles de escuchar por debajo de esos 50 euros, yo creo que esto es una alternativa que deberías de probar. Y una cosa que sí que no he mencionado es la potencia, porque me ha sorprendido ver que estos necesitan más potencia de lo normal para llegar a mis niveles de escucha habituales. Sigue siendo posible alimentarlos, por ejemplo, con el Shanling M0 o con el M2X o con algún dongle DAC, pero para llegar a mis niveles de escucha personales, por ejemplo, con el teléfono, yo me encontraba con el teléfono prácticamente a tope para llegar a ese nivel. Y yo no escucho muy alto, no soy una persona que escucha la música muy alta y necesitaba llevar el teléfono casi a tope. Y mi teléfono, la verdad, que a tope suena bastante horrible. Tampoco suena mucho mejor a niveles inferiores, pero a tope suena horrible. Así que yo diría que necesitan un poco más de potencia que un teléfono normal, digamos. Tampoco tengo ningún teléfono exagerado, o sea, un teléfono móvil normal. Quizás necesiten un poquito más de potencia para alimentarlo. A lo mejor para hacer una idea mejor, el JD Slabs Atom, que es lo que suelo utilizar la mayor parte del tiempo en la oficina, pues lo tenía casi al 50% para llegar a los niveles que yo suelo escuchar. Y repito, no escucho música a niveles muy altos, o al menos no suelo hacerlo. Sí que estaba el amplificador en ganancias bajas, o sea que le quedaba potencia al amplificador de sobra, pero es un poco más de lo que yo suelo subir el Atom con IEMs, ¿no? Así que
yo creo que con eso lo he dicho todo. Creo que son unos IEMs de los que se puede disfrutar y que merece la pena echarles un vistazo si crees que este tipo de sonido puede ser algo que estés buscando, algo fácil de escuchar y algo divertido. Y por hoy creo que eso es todo. Los Moondrop SSP, como siempre, dejaré el enlace a la review tanto en español como en inglés en formato escrito en la descripción del vídeo. Dejaré el enlace también a la review de este modelo que es más neutral. Si buscas algo más neutral, pues creo que los SSR son mucho más adecuados para eso. Y dejaré el típico enlaces a Twitter, a Instagram y al enlace a la tienda de Shenzhen Audio, como he dicho. Y por hoy, eso es todo. Hasta luego.